Reporte 100. Hermosillo, la Alianza por Hermosillo en Verde, una iniciativa de la sociedad civil encabezada por la organización Hermosillo Cómo Vamos, y en la que participan también el gobierno municipal y la Secretaría de Salud. Estuvieron ahí Enrique Clausen, el secretario de Salud, Arturo Díaz Monge, presidente de Hermosillo Cómo Vamos, y de forma virtual participaron 65 representantes de 120 organizaciones de distintos sectores que aceptaron formar parte de esta alianza, cuyo objetivo es reducir al mínimo y en el menor tiempo posible el nivel de riesgo ligado al COVID-19. Y para explicarnos de Hermosillo en Verde, por un Hermosillo en Verde, está con nosotros Ernesto Urbina Miranda, director general de Hermosillo Cómo Vamos esta mañana. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Un saludo a ti y a tu auditorio. ¿Cómo le van a hacer en esta alianza para llevar a Hermosillo al color verde del semáforo epidemiológico, Ernesto? Sin duda el gran reto, ¿no, Juan Carlos? Primero, y antes que nada, comentarle a tu auditorio que el gran propósito de esta alianza es conformar un frente común, primero hacer un gran llamado a autoridades estatales y municipales a que se coordinen de mejor manera, a que tengan una coordinación más efectiva, que de una u otra manera eso contribuya a que puedan concertar decisiones con los diferentes sectores sociales y así formar un frente común. Toda la ciudadanía, las autoridades, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, todos sumarnos para impulsar acciones colectivas e individuales que nos permitan avanzar hacia un semáforo epidemiológico en color verde. Sí. Y de manera particular, estamos impulsando 3 acciones en el corto plazo. Primero, la necesidad de establecer mecanismos de diálogo, es decir, que las autoridades estatales y municipales establezcan espacios de conversación y de diálogo y de acuerdo con los diferentes sectores sociales, los diferentes sectores de la sociedad civil, para contribuir al cuidado de la salud, es decir, que se clarifique cuáles son los reglamentos, la normatividad, las sanciones, pero sobre todo las medidas preventivas que hay que adoptar para cuidar la salud, pero también reconocer un reto muy importante, que es verificar, en la medida en la que esto sea factible, el habilitar que las familias también mantengan sus ingresos, que eso está generando un impacto también muy fuerte dentro de la pandemia. La segunda parte que propone esta alianza tiene que ver con promover desde la ciudadanía, en conjunto con las autoridades, de manera amplia, masiva e inclusiva, campañas de comunicación que nos ayuden a sensibilizarnos de manera corresponsable y solidaria sobre las acciones que debemos de adoptar de la ciudadanía en general, pero también los diferentes sectores de actividad económica y los sectores sociales. Y por último, también estamos haciendo un llamado para abrir los datos que nos permitan a la ciudadanía identificar y analizar de manera clara y confiable cómo ha evolucionado, cómo evoluciona y cuál es el impacto del COVID-19 en la ciudad. Sí, hace un par de semanas, de 3 semanas para acá, sí se sintió una descoordinación entre el gobierno estatal y el gobierno municipal. Pues por un lado, Ernesto Urbina, la Secretaría de Salud Estatal y el Consejo Estatal de Salud emitieron y presentaron este mapa Sonora Anticipa con algunas medidas de restricción que el Ayuntamiento de Hermosillo no reconoció como tal, o por lo menos sus instituciones dedicadas a como inspección y vigilancia o como protección civil, a pues verificar que los comercios y que y que los negocios cumplan con estas restricciones. Bueno, pues no hicieron absolutamente nada. Inclusive en algún momento cuando Sonora pasó al color naranja el semáforo, y esto lo avaló el Consejo Estatal de Salud, la alcaldesa de Hermosillo dijo: no, nosotros vamos a estar en amarillo y se van a implementar acciones en color amarillo. Una posición más radical ha tenido también el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, que pues me parece que con mucha inmadurez ha politizado esta situación de los semáforos y de las restricciones. En fin, hasta esta semana, al parecer, el Estado tomó el toro por los cuernos y hizo respetar lo del mapa Sonora Anticipa, cerrando gimnasios, cerrando bares, cerrando cantinas, cerrando negocios no esenciales desde la concepción del Consejo Estatal de Salud. Ahora, esto de Hermosillo en Verde va a hacer que se coordinen las autoridades, porque también, pues aquí lo comentamos en este espacio, como que cada autoridad no quería tomar el toro por los cuernos. Así es, Juan Carlos.
la interpretación que hacemos nosotros es, como tú lo mencionas, hubo un periodo donde fue evidente la falta de coordinación entre autoridades estatales y autoridades municipales. Dentro de toda esta crisis a la cual nos enfrenta el COVID-19, es un escenario complejo, hay fatiga social y también hay un desgaste y algo preocupante. No queremos que esto se politice. Eso perdemos todos cuando eso sucede, cuando se politiza una situación tan compleja como esta. Y justamente cuando veíamos ese escenario es cuando empezamos a tratar de generar esfuerzos de facilitar espacios en donde se encontraran no solamente las autoridades, pero sino también escucharan a los diferentes sectores sociales que estaban siendo afectados justamente por esta falta de claridad, por la incertidumbre que generaba este tipo de rutas diferentes, por así decirlo. Y lo primero que empezamos a poner en la mesa era la necesidad de tener datos que nos sirvieran como una base común para saber cuál es la situación particular que enfrentaba los municipios. Incluso ahí hubo malas interpretaciones y creo que es muy importante clarificar. Hermosillo Cómo Vamos entra haciendo estas recomendaciones, pero nunca se ha planteado que Hermosillo Cómo Vamos sea quien mida, quien determine indicadores o que vayamos en un efecto de sustitución de los indicadores nacionales, que es el semáforo epidemiológico nacional. Pero sí se puso en la mesa la necesidad de tener indicadores cada vez más detallados que nos permitieran identificar las dinámicas de los diferentes centros urbanos, porque en Navojoa no es la misma realidad que enfrenta Hermosillo o la que se está enfrentando en Agua Prieta. Y es a partir de ahí que se empiezan a discutir estas alternativas, que se empieza a proponer la necesidad de coordinarnos y que de una u otra manera es el llamado que se materializó con la presentación del día de ayer. La necesidad de coordinarnos, no solamente gobierno estatal y gobierno municipal, también cámaras empresariales, sectores productivos, organizaciones sociales y en general la ciudadanía para avanzar en una misma dirección. Sí, ahora, ¿cómo está Hermosillo en este momento, Ernesto Urbina, en materia de COVID? Una situación compleja, sin duda las autoridades estatales ya han anunciado que estamos en esta situación de riesgo máximo, en donde por establecer parámetros entendibles para la ciudadanía, el semáforo epidemiológico nacional mide 10 indicadores que van desde la tasa de reproductividad del virus, los casos activos, la tasa de positividad, ocupación de camas, entre otros. La situación de máximo riesgo es cuando la mayoría de estos indicadores están en naranja o en rojo. Entonces, estamos en ese escenario en donde entramos a una situación de advertencia de un impacto que puede ser mucho más grave del que se ha venido presentando en los últimos meses. Y en particular, se ha venido incrementando los datos, nos han mostrado con preocupación que se ha incrementado la ocupación de camas, que la tendencia de casos activos viene a la alza, la positividad también está a la alza. Ayer nos hablaba el secretario que en estos últimos días debe andar en valores cercanos al 70%, cuando digamos los valores aceptables deben de ser del 30% para abajo, entre otros indicadores. Entonces, si bien está una situación de riesgo máximo, lo importante aquí, y el llamado también que hicimos ayer a las autoridades, es que abran estos datos y nos permitan reconocer justamente este panel de indicadores para que la ciudadanía reconozcamos qué tenemos que hacer, qué tenemos que impulsar de manera particular para pegarles estos indicadores a la baja. Sí, también mencionas, Ernesto Urbina Miranda, director general de Hermosillo Cómo Vamos, el hecho de comunicar de una manera certera a la población la situación. Hace un par de semanas, hace 3 semanas, de un mes para acá, pues había recomendaciones y contrarrecomendaciones. O sea, mientras una autoridad te decía que no podía organizarse una boda y que tenía que ser hasta las 10 de la noche, la otra autoridad decía que no había problema, que hasta las 12 de la noche. O una autoridad decía personas de 65 o 68 años y más no pueden entrar a los centros comerciales, y la otra autoridad decía no, sí pueden entrar. De pronto se encontraron los propietarios de negocios ante la disyuntiva de saber si tenían posibilidad de abrir o no, si podían cerrar a tal hora o no, y se dio un caos en el que pues todo mundo como chino libre, pues. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Esa descoordinación no nos puede llevar a otra situación que no sea el caos, ¿no?
Entonces, un primer punto importante, y esto yo creo que es una pregunta muy válida para tu auditorio, no identificábamos un lugar de consulta claro que nos permitiera identificar con claridad las reglas que tenemos que respetar y las medidas que debemos de impulsar. Con la alianza estamos buscando tener una plataforma, nosotros vamos a estar publicando justamente las reglas que son el acuerdo de autoridades estatales y municipales y que de una u otra forma bajar ese nivel de incertidumbre y de desconocimiento sobre lo que tenemos que hacer. Es decir, tener claridad y que las autoridades estén muy bien coordinadas para que hagan respetar justamente esa reglamentación y esas medidas sí, de manera pareja, por así decirlo, o claramente a los sectores para los cuales son atribuibles. Ahora, ¿han pensado en un solo vocero? Porque, pues aquí lo hemos comentado también e insisto con el tema, ¿no? En las últimas semanas, en esta lluvia de restricciones y contrarrestricciones, pues pedíamos una entrevista al Ayuntamiento de Hermosillo para que nos dijeran qué se podía y qué no se podía, y el Ayuntamiento nos respondía, no, pregúntenle a la Secretaría de Salud Estatal. Entonces ya íbamos a la Secretaría de Salud Estatal. Secretaría de Salud Estatal, necesitamos que nos comenten acerca de las restricciones, qué pueden hacer o qué no pueden hacer los hermosillenses. No, le corresponde al Ayuntamiento, pregúntale al Ayuntamiento. Y así, imagínate. Sin duda, Juan Carlos, hay dos puntos muy importantes que se derivan de esa idea. Yo creo que sería muy importante una campaña unificada de comunicación, es decir, autoridades estatales, municipales y los diferentes sectores de la sociedad con una gran campaña masiva sobre las medidas preventivas, la regulación y lo que tenemos que hacer y lo que nos toca a cada quien para para avanzar a un semáforo en verde, pero también justamente alinear y concentrar el mismo mensaje, ya sea a través de un vocero o digamos, por lo menos una mayor coordinación en términos de la comunicación. Pero hay que reconocer que, digamos, esta situación ha sido bastante caótica y compleja para todos y se presenta en muchos lugares del país. La atribución principal se les otorgó a los gobiernos estatales y vienen los decretos relacionados a la pandemia. Y a partir de ahí viene como un proceso de adaptación y ajuste institucional en donde se han presentado estas situaciones. Esperamos nosotros, y el llamado enérgico, pero también proactivo, desde las organizaciones que se suman a esta alianza, es que replanteemos justamente esa estrategia en términos de coordinarnos mejor y que la ciudadanía tenga mucho más certeza y claridad de lo que nos toca hacer para sumarnos y avanzar hacia el color verde. Muy bien, Ernesto Urbina Miranda, director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Pues mucho trabajo por enfrente, porque esto no se va a terminar hasta que haya vacuna. Y hasta que se vacune a todo el mundo. Incluso, existiendo la vacuna, todavía viene un proceso de, por lo menos, coordinarse en esos operativos, que va a ser un gran reto, y no nos garantiza que de una u otra manera quede superada totalmente la situación. Entonces, todavía queda un camino largo y es importante que nos sumemos, estemos coordinados y empujemos en una misma ruta de acción. Muy bien, gracias Ernesto por tomar esta llamada. Reporte 100.